Atención colombianos porque la extrema derecha ni con trampa puede ganar. Todas estas marullas, todos estos enredos que han hecho pues para dilatar este proceso de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional no les sirvió absolutamente de nada. Pues ya finalizó en la plenaria del Senado esta elección para el nuevo cargo de magistrado de la Corte Constitucional, donde salió como ganador el magistrado Miguel Polo con 57 votos a favor y 47 a favor de Claudia Dangond. Todas estas trampas que lo único que hicieron o que pretendían era aplazar y dilatar este proceso pues para hacer ellos sus trampas y lograr meter un magistrado a la Corte Constitucional cuyo único función o cuyo único objetivo era hacerle oposición al gobierno Petro desde la Corte Constitucional. Iban a utilizar esta importante institución que pues está encargada de velar por los derechos constitucionales y por todo el orden constitucional. Pues resulta y pasa que se les cayó la jugada. No les sirvió hacer trampa el día de ayer para lograrlo. Pues ayer hubo gran desorden y gran polémica por lo ocurrido en el Senado en cuanto a que pues se aplazó o tocó aplazar esa elección porque resulta que aparecieron 104 votos y en el Senado o los votantes eran 102 senadores. Salieron muchas excusas referente a esto. Los partidos de gobierno pues le tiraban la culpa a los de la derecha, del gobierno y así sucesivamente. Que pues lo más evidente y lo que se logró evidenciar fue que fue una trampa, o lo que se pretendía era una trampa, una dilatación del proceso por parte de la oposición al gobierno, pues para lograr conseguir los votos, porque no tenían los votos el día de ayer para lograr sacar a Claudia Dangond como magistrada. Ese supuesto empate pues al parecer les resultó fue en contra, porque pues si el día de ayer sacaron 50 votos y hoy le aparecen solo 47, se logra demostrar que esos votos ahí estaban de más y que lo que se buscaba era eso, de tener tiempo para conseguir los votos faltantes y así poner a Claudia Dangond en la Corte Constitucional. Todos estos temas pues trajeron pues que muchos de estos sectores de derecha se pronunciaran y atacaran al sector del gobierno, alegando que ellos habían hecho la trampa, que habían hecho un fraude y que no sé qué más. Pues así lo decía Paloma Valencia el día de ayer frente pues a la decisión del presidente del Senado en cuanto a aplazar dicha elección. Algunos me están preguntando cuál es la importancia de la elección de este magistrado de la Corte. Pues es una importancia vital, se los quiero dejar claro. Si perdemos, Petro va a tener mayorías en la Corte, y alístense, porque entonces sí va a haber constituyente, porque con mayorías en la... Ellos siguen mintiéndole al país, ellos siguen pretendiendo que la gente les crea que es que Petro está buscando la constituyente, la reelección, que la dictadura, que perpetuarse en el poder, todo este tipo de mentiras que se han ido desvirtuando. Esa era el caballito de batalla en la elección, en las elecciones pasadas. Y ya hoy, a años de gobierno del presidente Petro, aún seguimos siendo un país democrático. Es pura mentira, es puro temor. Ellos lo que buscan hacerle es oposición al gobierno desde todos los sectores, de todas las altas cortes del país. Eso es lo único que están buscando ellos. La Corte van a hacer un decreto de emergencia para tratar de decir que necesitamos la constituyente. Inmediatamente, con mayorías, pues van a decir que sí se necesita. De manera que este sería el principio del fin de la democracia de Colombia. La elección del magistrado de la Corte hoy es fundamental. Vamos por la doctora Dangond. Es que ellos, en su afán de hacerle oposición y de hacer que el gobierno Petro fracase, han buscado cualquier excusa. Han utilizado todas las cortes del país para este fin y hoy pues no les resultó. Se les está olvidando la función principal de la Corte Constitucional, que es vigilar y guardar los derechos y la Constitución. No hacerle oposición a un gobierno. No estar a favor de un partido político, como ellos lo pretenden. Pero hoy no lograron esa hazaña en el Congreso de la República. También encontramos que pues pretendían poner como magistrada de la Corte Constitucional para tener una mayoría a Claudia Dangond, que ha sido y que lo ha expresado oficialmente, es opositora al gobierno Petro. Pues en unas entrevistas que dio anteriormente se le pudo escuchar hablar con ese desdén hacia el presidente. Eso es lo que querían. Llegar allá para troncar todos los proyectos de ley del gobierno.
Ese era su único objetivo, sin importarle si realmente eran unos proyectos de ley que benefician al país o no. Pues yo creo que hay que pararle bolas porque uno a veces oye, no, que es que el presidente está loquito y tal. Y sí, tiene su importante. Pero esos globos que bota no son no pensados, no son no planeados. Los efectos son buscados. El botar 1000 ideas al mismo tiempo para podernos hablar de unas u otras en un momento determinado mientras van haciendo por otro lado otras cosas, es parte del libreto, como decía hace un momento. Y dentro del, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Char y con lo que decía el doctor Carrillo. Yo creo que hay una tarea también muy importante que podemos hacer incluso como sector privado y como empresarios en el Congreso. En el Congreso, mientras aquí hablamos, mientras discutimos, mientras nos jalamos los pelos con lo que va a decir o con lo que dijo ayer Pedro, con lo que pasó en el foro de X o Y, van pasando ciertas cosas, van pasando ciertas reformas. El Congreso ha sido de alguna manera también un muro de contención frente a todas estas. El que llegara una persona como estas a la Corte Constitucional es perjudicial para Colombia, porque ya podemos ver que una magistrada de estas no llegaría a velar por la Constitución. Una magistrada de estas llegaría a troncar todo lo que sea el gobierno, solamente para darle gusto a los sectores de derecha del país. Eso es lo único que esperaban. Pero pues toda esta mentira, todo este tramullo, todo este embolate que hicieron, porque si podemos ver o entender, ellos no buscaban como tal ganar por medio de la trampa el día de ayer. Ellos lo que estaban buscando era aplazar esa elección del magistrado, porque sabían que no tenían los votos. Así también pues lo manifestaba el senador Ariel Ávila el día de ayer frente a todo este desorden y embolate que sucedió en el Congreso de la República, en la sala plena del Senado. Voy a comenzar esta parte del video con dos apreciaciones. La primera es que toda la ultraderecha, la que nos gobernó por más de 100 años en Colombia, ha metido miedo, diciendo que el mundo alternativo, que el presidente Petro va a hacer marrullas para quedarse en el poder, pero son ellos los que hacen marrulla. Hoy estaba convocada la elección y como no tenían los votos, levantaron para después ir a apretar los senadores y senadoras y lograr la votación por la candidata. Son ellos los que hacen marrulla. Así como cuando el uribismo dice que es que la izquierda se va a quedar en el poder, y fueron ellos los que compraron la posibilidad de la reelección en su momento con las famosas leyes políticas. Pues, Exactamente, es que el ladrón juzga por su condición, siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, y en este caso pasa igual. Ellos, quienes han utilizado todo tipo de estrategias para mantenerse en el poder, que recordemos todos este tema de la gispolítica, de lo que hizo el expresidente Uribe, el culibajito, para llegar y para permanecer y en la presidencia y pues reelegirse las veces que prácticamente quiso. Hoy pretenden achacárselo al presidente Gustavo Petro, después que este ha sido reiterativo y ha mencionado una cantidad de veces que él no busca una reelección, que él no busca una constituyente para este fin, que él el 7 de agosto del 2026 se va tranquilo de la Casa de Nariño. Pero ellos insisten porque esa es su función, meterle miedo a la sociedad para poder traer voz a su partido, a sus ideales políticos. Eso es lo único que ellos están buscando. Ellos acusan a los otros sectores de lo que únicamente ellos hacen. Y la segunda apreciación es que cortaron la transmisión cuando nosotros estábamos apelando una decisión. Y el presidente del Senado hizo gestos para romper el coro. De hecho me dijo, perdóneme la expresión, lo vieron en el video. ¿Qué es lo que pasa? Hoy estamos eligiendo de una terna que presentó el Consejo de Estado, de 2 hombres y una mujer, el nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. La votación al final quedó 50 votos por un candidato, Miguel Polo Rosero, 50 votos por una señora Dangond, 2 votos en blanco. El señor Tobar no logró ningún voto, pero apareció un voto de más. Obviamente hecho para joder la elección. Lo normal o lo obvio es que se vuelva a llamar a lista y se vuelve a elegir. No, esta vez no. Uno de los senadores
que votó por la señora Dangond tenía supuestamente que viajar, se fue y levantaron la sesión. Nosotros elegimos a Efraín Cepeda siendo de oposición con el compromiso que él iba a respetar las reglas y que iba a dar garantías, y hoy no fue lo que hizo. Vean mi intervención cuando yo pido la palabra antes de que levantaran la sesión. Le ruego me coloque este minuto de atención, presidente Efraín. Nosotros votamos por usted a la presidencia de este Senado bajo dos condiciones: cumplir acuerdos y que usted era garantista. La elección se convocó para hoy. Le pido que no hagan marrulla. Es que, como era de esperarse, en estos sectores de derecha ni para hacer trampa sirven. No sirven para nada, mucho menos para hacer trampa. No les da la cabeza para eso. A diferencia de lo que muchos creen, ellos no estaban buscando mediante la trampa en la elección de ayer meter un voto de más para pues que lograra ganar Claudia Dangond el día de ayer. No, ellos sabían que no tenían los votos para eso. Lo único que estaban buscando era aplazarla, que salieran unos votos de más para que el presidente del Senado, Cepeda, lograra aplazar esta votación y ellos tener el tiempo de presionar a los otros senadores para que votaran por Claudia. Eso es lo único que estaban buscando. Ellos no querían nada más. Ese cuentico es que se le fue el voto, que se quedó uno pegado del otro y que demás y que no sé qué más, eso es pura mentira. Ellos ya sabían, ellos ya tenían un plan ideado. Meten un voto de más, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo que hace es aplaza y con eso les da más tiempo. Pero no le sirvió de nada. Así salió, pues hoy, antes de esta elección, el senador J.P. Hernández, supuestamente diciendo que era lo que había pasado y justificando lo que había sucedido el día de ayer, acorde pues a este tema de que aparecieron votos de más, cuando aparecieron 104 votos, cuando pues realmente habían 102 senadores en esa plenaria. Así lo decía esta mañana J.P. Hernández. En ese proceso de apertura de tarjetones, el senador Miguel Ángel Pinto encuentra que al abrir un tarjetón aparecía otro tarjetón no marcado que entendemos que venía pegado a ese tarjetón marcado. ¿Por qué venía pegado? Porque si hubiese una intención de fraude, ese tarjetón que estaba en la parte... Es que no era una intención de fraude. No querían ganar por medio de votos. Lo que querían era aplazarla, tener la excusa para aplazar esa plenaria y esa elección del magistrado. De atrás pegado también estaría marcado. Yo quiero que por favor miren el video que prueba lo que estábamos diciendo. Ahí el senador Miguel Ángel Pinto. Esto es lo único, este video que muestra J.P. Hernández en el Senado, lo único que muestra es el objetivo que tenían, aplazarla, poner votos de más para que fuera la excusa para aplazarla. Ese es el único objetivo. Como podemos ver en ese video, supuestamente dicen que es que venía pegado uno del otro y que por el pegante, entonces sería tan inocente el congresista que da la casualidad precisamente que ese voto era por Claudia Dangond, lo que significa que era que quien votó quien puso ese voto fue un congresista de los partidos de la derecha opositores al gobierno. Y no se dio cuenta, y ahí vemos en el video cómo logra sacar el otro voto sin necesidad de despegárselo. Era que el congresista pues no se dio cuenta que está pegado, pura mentira. Ahí se ve muy claramente cómo saca los dos votos sin ninguna dificultad. Ahí no había ningún pegante por medio. Eso es totalmente falso, sino que estaban buscando la excusa y ese era el plan, que no les resultó al final afortunadamente, pero ese era el plan de ellos. Abre y encuentra dos tarjetones, uno marcado y el de atrás que está no marcado. Aquí quiero que tengan en cuenta algo, y es que el tarjetón que el senador Miguel Ángel Pinto encuentra marcado, ahí podemos ver cuando abre el tarjetón cómo lo hace de fácil. Ahí no estaba pegado ningún tarjetón con otro. Estaba totalmente suelto, aparte. Solamente que intencionalmente echaron los dos votos ahí a la urna para que sucediera lo que sucedió. Entrega al senador Juan Carlos Garcés porque es un voto a favor de la doctora Claudia Dangond. Qué coincidencia, ¿no? Que precisamente era un voto, o el congresista que metió esos dos votos
iba a favor de Claudia Dangond. En ese voto a favor de la doctora Claudia Dangond, atrás venía el voto no marcado, pegado por el material altamente adhesivo. Altamente adhesivo, hágame el favor. ¿Cómo pretenden ellos venir a excusar, venir a dar una respuesta tan ilógica? Y lo más bravo es que ponen un video donde contradice lo que él está diciendo. El material altamente adhesivo. Y en el video se muestra cómo fácilmente están separados los dos votos. Entonces, realmente ni para hacer trampa han servido estos sectores de la derecha, que se demostró que si el día de ayer sacaron 50 votos y hoy sacan 47, ¿qué pasó? ¿Se arrepintieron? ¿O la trampa hoy no les funcionó igual que ayer? Y lo que pretendían hacer. Ellos han manejado todo este tiempo, como lo decíamos al principio, el caballito de batalla de la dictadura, de que ahora sí se viene la constituyente, de que con esta elección del magistrado ahora sí va a haber constituyente y Petro va a la reelección. Es mentira, Petro no ha querido eso. Y hoy precisamente el presidente Petro pues le respondió a la congresista Paloma Valencia referente al video que ella publicó y que vimos hace un momento, donde decía que Colombia y la democracia está en peligro por la elección del magistrado, que no pueden permitir que sea otro el elegido, sino que sea Claudia Dangond, que es obviamente pues del mismo sector político de ella. Y decía el presidente: esto que dice la senadora no es solo una calumnia, sino un irrespeto total a la Corte Constitucional. ¿Acaso un constituyente no es citado, según la Constitución, por el Congreso de la República? ¿Significa entonces que la senadora dice que la Corte Constitucional, con sus actuales miembros y los que vienen, van a romper la Constitución de Colombia? Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Los tiempos donde el presidente ponía micrófonos en las salas de las Cortes para escucharlos y además los amenazaba, pasaron. Los actuales miembros de la Corte y los que vienen serán garantía de guarda de la Constitución. Aquí prácticamente el presidente Petro se sacó esa espinita y le recordó que en el gobierno de su jefe, el Curibajito, el expresidente Álvaro Uribe, era quien utilizaba todas esas artimañas, quien amenazaba, quien compraba congresistas para todo este tema de la reelección. Aquí se la sacó y el presidente ha sido muy enfático y ha dicho que él no busca ninguna reelección y que ninguna constituyente va dirigida con ese tema, que el 7 de agosto del 2026 termina su periodo y se va. Aquí les cayó la boca completamente, una derrota más para este sector político de la derecha en Colombia, que a base de mentiras, de trampas que ya están acostumbrados, han pretendido llegar al poder, gobernar, engañar a la sociedad colombiana, y que pues todo esto demuestra que se les está cayendo toda esa farsa, todo ese teatro que han montado. Entonces pues afortunadamente hoy el Congreso de la República supo elegir. Esperemos que este magistrado de la Corte Constitucional pues haga su función de guarda de la Constitución Política de Colombia y pues cumpla con su deber como magistrado. Colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.